Una vez entendido cómo funciona el ADC y algunos de sus parámetros que se pueden modificar, algunas de las funciones que se pueden usar dentro de la tarjeta SP32, pues toca ver una demostración. La demostración va a estar dividida en dos partes, una demostración por simulación en el software de Huawei y una demostración en video de una implementación física de un sistema con tres sensores igual que el de la simulación. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos en Huawei la tarjeta SP32, tenemos tres sensores, un potenciómetro, un sensor de temperatura y un sensor de luminosidad. Este es una resistencia LDR, es una resistencia que varía su valor de acuerdo a la cantidad de luz que incide en ella, pero el módulo adicional, todo lo demás del circuito, no es más que una implementación que a nosotros como usuarios nos permite tener dos señales. De hecho, si aquí hago un zoom, van a ver que tengo su voltaje de alimentación, tengo una salida digital y una salida analógica. La salida analógica es el voltaje directo que viene del arreglo de la resistencia. Voy aquí a detener. El arreglo de la resistencia que nos va a permitir obtener un valor de voltaje de acuerdo a la cantidad que incide de luz, ¿no? Un voltaje analógico que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo. El elemento adicional que tiene este módulo es que este integrado es un comparador de voltaje y se compara contra un valor que está elegido por este potenciómetro. Entonces yo con un desarmadorcito le giro a ese potenciómetro de tal manera que elijo un umbral de activación. Es decir, por debajo de ese umbral me va a dar una salida digital de 0 y por arriba de ese umbral me va a dar una salida digital de 1. Entonces, particularmente este módulo nos va a poder dar dos señales de salida, una analógica, otra digital. Voy a implementar las dos nada más como mera demostración eh, para que vean la diferencia entre ambas. Potenciómetro, voltaje, tierra, la señal de en medio. Recuerden que el potenciómetro no es más que un divisor de voltaje que pues cuando está conectado en este formato, donde las dos patitas externas tienen un voltaje, la patita de en medio me va a dar, digamos que la proporción de voltaje correspondiente a la perilla, ¿no? Al giro de la perilla. Entonces aquí yo voy a tener un voltaje entre 0 volts y mi voltaje de alimentación, que recuerden que el voltaje de alimentación no es más que el de la tarjeta de 3 volts, 3.3 volts. Entonces, en el cable amarillo voy a tener en mi pin 34, voy a tener un voltaje de entrada de entre 0 y 3.3 volts. Para el de temperatura, tengo igual mi alimentación negativa, positiva y la señal, ¿no? Esta también va a ser una señal analógica entre un valor mínimo y un valor máximo que ahorita vamos a ver, que va a depender de la temperatura que esté siendo detectada por el sensor. Bueno, esta es la parte de los sensores. A manera de demostración, solamente estoy conectando un LED RGB donde cada uno de los sensores va a manipular, ¿no? Va a controlar la cantidad de brillo que va a tener el LED rojo, lo va a controlar el potenciómetro, el LED verde lo va a controlar el de temperatura y el LED azul lo va a controlar el de luminosidad. Entonces, ahorita van a ver eso. En cuanto al código, bueno, en este ejemplo les voy a definir varios pines, ¿no? El pin para el potenciómetro va a ser el 34, el pin para el infrarrojo va a ser el 14, el pin para el LDR analógico, no, acuérdense que el LDR tiene analógico y digital. Para la parte analógica va a ser el pin 35, la digital el 26, y para los tres LEDs tengo el 18, 19 y el 21. Cabe señalar, recuerden cómo seleccioné esos pines. Los pines fueron seleccionados de acuerdo a el pinout de la tarjeta y como yo quiero entradas analógicas, tengo que fijarme que los pines que yo seleccione estén indicados que son capaces de ser convertidos de analógico a digital, ¿no? Esos son los pines morados. Entonces, cualquiera de estos pines morados va a poder soportar la conversión analógico a digital. Para los pines de los puertos de los LEDs, de los tres LEDs,
debo seleccionar salidas analógicas, porque ahorita lo que voy a hacer no solo quiero que enciendan y apaguen los LEDs, sino que quiero que varíen su intensidad de brillo de acuerdo a la cantidad de cada uno de los sensores, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo debo seleccionar, que vamos a ver en el siguiente tema, pines que son capaces o que tienen la capacidad de PWM, que tienen este simbolito. Si lo notan, casi todos los pines tienen esa capacidad. Entonces, pues nada más debo fijarme que los pines para los LEDs estén con esta propiedad de PWM. Repito, para el PWM va a quedar muy claro en el tema de PWM, la parte teórica y la demostración del puerto PWM. Bueno, una vez que yo defino los pines que voy a utilizar, estoy inicializando mis tres variables de los LEDs. Quiero que inicien apagados, por eso lo estoy poniendo en 0. En el setup, que recuerden que es la función que me permite inicializar todo lo que yo quiero en mi tarjeta, estoy inicializando el puerto serial a una velocidad arbitraria, totalmente. Pero a través de este puerto serial quiero mostrar lo que ustedes ven aquí abajito. Quiero que se impriman los valores de los puertos analógicos que yo estoy conectando a mis sensores. Dentro de las funciones del ADC que vieron en la parte teórica, vieron que hay una función que me permite definir la cantidad de bits que yo quiero tener en el ADC. En este caso, le estoy poniendo 12 bits, lo que me va a permitir obtener valores entre 0 y 4096. 0 para 0 volts y 4096 para mi voltaje máximo de referencia, que es el voltaje de alimentación de la tarjeta, 3.3 volts. Una vez que defino la resolución, yo también estoy definiendo una salida digital que es la única que tengo, que es la que realmente ni siquiera la estoy ocupando en el código, pero bueno, si quisiera yo utilizar una salida digital para, por ejemplo, hacer alguna acción con respecto a la entrada digital del sensor LDR, pues puedo tenerla, ¿no? Realmente esta no la tomen ahorita mucho en cuenta. En mi loop, ¿qué tengo en mi loop? En mi loop tengo al inicio 4 lecturas. Voy a utilizar la función analog read, como lo vieron en el API, en la parte teórica. ¿De qué pin? Primero voy a leer el pin del pod, que es el pin número 34, ¿no? Después voy a leer el pin del infrarrojo. Bueno, le estoy llamando infrarrojo aquí porque físicamente estoy implementando un sensor infrarrojo en lugar de uno de temperatura. El único que cambia en la parte de física de ya del circuito que se implementó y que les voy a demostrar es el sensor de temperatura. Eh, Aquí va a ser sensor de temperatura, en la parte física va a ser infrarrojo, pero se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. O sea, tienen 3 pines los dos sensores. Uno de alimentación, uno de tierra y uno de la señal analógica que entrega el resultado del sensor hacia la tarjeta. Entonces, bueno, estoy leyendo los tres y además estoy leyendo el pin digital de la resistencia LDR. Posterior a esto, también vimos en el API que tenemos una función que se llama analog read millivolts, es decir, la diferencia entre analog read millivolts y analog read es que analog read, si lo recuerdan, nos da una lectura de acuerdo a la cantidad de bits, ¿no? En este caso de 0 a 4096. Analog read millivolts toma en cuenta esa resolución y va a hacer un cálculo, realmente hace ahí una regla de 3 que me permite saber este valor de 0,4096 a cuántos milivolts corresponde, ¿no? Si el sensor en analog read me está entregando un 4096, analog read millivolts no me va a entregar 4096, me va a entregar el valor correspondiente en volts, ¿no? Que serían 3300 milivolts, que son los 3.3 volts de la tarjeta. Entonces, esa es la única diferencia. También la pongo aquí como mera demostración. Después mando a imprimir todo. Realmente estoy mandando a imprimir el analog value, que es el del potenciómetro. Después el analog volts, que es el potenciómetro, pero en voltaje. Luego el analog IR, que es en este caso es el de temperatura. También lo mando en milivolts. Después el de la resistencia. También en milivolts el de la fotoresistencia. Y después quiero ver si el pin digital
del sensor se está activando o no. ¿Sale? A manera demostrativa para que vean lo que se puede realizar. Y esta parte la van a ver un poquito mejor en la demostración de motores. Aquí estoy haciendo 3 escrituras a los pines del LED RGB. Estoy calculando una salida para el valor del LED rojo, para el valor del LED verde y para el valor del LED azul. Estoy usando una función que se llama map. Map lo que va a hacer es tratar de convertir de un rango a otro, ¿no? Realmente va a mapear valores de una variable, no sé, por ejemplo, en este caso, quiero mapear valores de la variable analog value, que es la de el potenciómetro. Recuerden que el potenciómetro, como lo tengo configurado, me va a poder dar entre 0 y 3.3 volts, que es lo mismo que me da entre 0 y 4096. Esos son los valores mínimos y máximos del potenciómetro para la DC. Entonces, yo quiero que ese valor del potenciómetro me lo mapee desde dónde hacia dónde. Yo quiero que lo mapee desde un valor mínimo de 0 hasta 4095, ¿sale? Que son los valores originales que va a tener el potenciómetro. Y quiero que esos valores los convierta en un mínimo de 0 cuando sea 0, ¿no? Y cuando sea 4095, el máximo que me entregue sea 255. ¿Por qué? Por la simple razón de que esta función de analog write solamente soporta valores entre 0 y 255. Y esa función lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? Analog write escribe analógicamente, ¿no? En el pin red, que es el pin 21. ¿Qué valor quiero que escribas ahí? El calculado por map. Eso me va a indicar que yo le dé un brillo al LED rojo entre 0 y 255, que es el valor que particularmente esta función analog write soporta. Solamente soporta de 0 a 255. Pero yo sé que mi entrada es de 0 a 4096, no le puedo mandar un 4096 a través de analog write porque no lo va a soportar, solamente llega de 0 a 255. Entonces necesito usar un map para poder hacer esa conversión. Y hago lo mismo para los tres. Se preguntarán, ¿por qué aquí puso de 0 a 4095 y aquí puso otros números raros que nada que ver con 0 a 4095? Eso lo vamos a ver en la simulación. Le voy a dar simular. Y si lo notan, aquí, por ejemplo, tengo en mi potenciómetro al mínimo, me dice 0. Si yo lo pongo al máximo, me va a decir 4095. Aquí estoy imprimiendo cada 2 segundos. El valor en milivolts de ese es de 3171 milivolts. Si yo lo pongo al mínimo, me debería dar 0, o muy cercano de 0, ¿no? 142 milivolts, ¿no? Está simulando que ese es el valor de voltaje calculado. Pero el valor del ADC que me está entregando, perdón, es de 0, ¿no? Entonces realmente aquí sí se cumple que va desde 0 hasta el máximo de 4095. El potenciómetro sí me está entregando esos dos valores. Y si lo notan, el LED está cambiando respecto a eso, ¿no? Ahorita vamos a ver los colores por separado. Voy a ponerlo al máximo, que ese es el rojo. Ahorita el que está, aquí hay un color prevaleciendo que es el verde, es el red, green, es el del segundo sensor. Vamos a ver el segundo sensor cómo se comporta. El segundo sensor tiene una temperatura entre 80 grados y menos 24 grados, que es el del IR. Recuerden que aquí le puse IR. Entonces, para su mínimo valor de menos 24, el IR me está dando 3813. Es decir, el máximo valor en ADC que me va a dar es de 3813 y por eso lo pongo aquí. No tiene caso ponerle 4095 porque el sensor ya no da más, ¿no? Ya no da más. ¿Qué significa eso físicamente? Que el sensor no está o no maneja valores de salida iguales al voltaje de la tarjeta, ¿no? La tarjeta te maneja valores entre 0 y 3.3, el sensor igual te soporta entre 500 milivolts y 2 volts, ¿no? Y así funciona, simplemente así funciona el sensor y no abarca el rango completo de la tarjeta, ¿no? Y no por eso está mal. Entonces, bueno, el valor
en temperatura máxima que me soporta es de 462 y puse aquí 462. Por eso es que yo puse estos valores aquí, ¿sale? Y posteriormente tenemos el valor de la resistencia LDR, que es la de abajo, y yo le voy a poner, por ejemplo, ahorita está en 1001, y en un mínimo me está dando 4063, que está aquí, y si le pongo el máximo, me está dando un 32, ¿sale? Que son los valores que yo le puse aquí. Si se dan cuenta, ahorita puse al mínimo estos dos, temperatura y LDR. ¿Y qué provocó? Que prevaleciera únicamente el rojo. Yo apago el rojo, ¿no? Y luego puedo pasarme de temperatura, nada más manejar el green, dejarlo a la mitad del green, o un poquito menos, y ahí va bajando la intensidad, ¿no? Yo puedo apagarlo y puedo simplemente también encender y apagar el LED, el blue, o hasta el máximo, ¿no? Entonces ahí está la demostración del puerto, bueno, de lo que son los puertos analógicos. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en el Arduino? Aquí se está compilando, se está conectando a la tarjeta. La velocidad a la que lo puse fue 115.200, debo pasarlo a 115.200. Y aquí estoy obteniendo las mediciones, ¿sale? Son un poquito diferentes, habría que ajustarlas porque las del simulador son diferentes a las de los componentes físicos. Pero, por ejemplo, aquí voy a mover el potenciómetro y deberían de ver que el potenciómetro está cambiando de valor, ¿sale? Ahí llegó a cero, aquí llegó a 4095. En cuanto al sensor de luz, voy a ponerle la luz encima, la del celular, y ahí está la LDR en 320, le quito la luz y pasa a 1638. Lo tapo de plano un poquito más y va a 3136. Entonces, y el sensor IR, infrarrojo, lo vamos a ver ahí en cero, y ahí cambiado a 178, 1190, ¿no? Ahí está cambiando. Entonces, esa es la implementación física. Voy a mostrarles el circuito para que lo puedan visualizar. Nuevamente haré la demostración. Voy a mover el potenciómetro. Ahí está cambiando a cero. Ahí está cambiando a 4095. La resistencia LDR. Voy a ver si me permite aquí encender el LED de la cámara. No me permite encenderlo, pero voy a encender aquí una luz. Bueno, voy a taparlo, que sería lo mismo, cambiar su intensidad. Entonces, si lo ven, ahí está haciendo un cambio de luminosidad y por lo mismo está haciendo un cambio de valor analógico, ¿no? Y finalmente el sensor de proximidad, que es el IR, ahí está, si lo voy subiendo y lo voy bajando, pues va obteniendo un valor distinto del puerto analógico.